Dios te bendiga. Te saluda tu hermana Nati de la Pluma Sabia, hoy trayendo el primer episodio oficial de nuestro segmento con nosotras en la Pluma Sabia. Aquí está conmigo mi amada madre, Carmencita Santana. Saludos, Dios les bendiga a todos y a todas. Aquí estamos para tratar de edificar a cada uno de ustedes con el mensaje del día de hoy. Bien, pues como pudieron ver en el título, hoy vamos a estar hablando sobre la crianza. Entendemos que es un tema muy necesario porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos duros, tiempos difíciles y a veces es bueno arrojar un poquito de luz desde la experiencia y desde el conocimiento bíblico. Entonces vamos de una vez a lo primero, que es la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, en su capítulo 3, versículos 20 y 21, que dice, leemos la palabra bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque en tu palabra, Señor, en la Biblia, encontramos para todos, Señor, respuesta, Señor, encontramos guía, encontramos recomendaciones, consejos. Gracias, y Padre, mientras más gracias. escudriñamos y más profundo navegamos en tu palabra, podemos ver tu respuesta y tus indicaciones para cada área de nuestra vida. Padre, sé tú tratando con cada una de las personas que van a ver este contenido y también con nosotras para que lo que digamos aquí sea de tu total aprobación. En el nombre de Jesús, amén y amén. En primer lugar, comencemos hablando sobre la crianza en general. En sentido general. Sí, o sea, ese tema de traer hijos al mundo. Sí. Porque hemos visto cómo eso se ha cualquierizado. Muchas veces se hace sin conciencia y se nos o se les olvida se le olvida al ser humano la responsabilidad que conlleva traer uno o más hijos al mundo. Así es, porque el Señor nos da una gran misión como Padre. Tenemos la gran responsabilidad de las personas que nosotros vamos a formar para la sociedad y el compromiso que asumimos cuando decidimos procrear. Es un tema súper importante que verdaderamente ahora más que nunca se necesita manejar un poco de orientación hacia los futuros padres. Sí, porque también se da el caso de que muchas veces esos mismos jóvenes que están teniendo ya familia y procreando no han sido instruidos de la manera correcta, entonces lo que se dedican es a repetir una cadena, un patrón que ya viene de, o sea, si a mí me educaron y me instruyeron y me enseñaron que yo tenía que corregir a mi hijo de cierta forma o castigarlo o incluso insultarlo, que es algo que se utiliza mucho. Hablemos sobre esa parte de insultar a nuestros propios hijos. Sí, porque lo que sucede es que una sola palabra puede marcar a una persona. O sea, estamos hablando de que puede ser un adulto, imagínate a un niño. Sí, inclusive a veces nos pasa a nosotros como adultos que nos dicen una palabra y duramos días con eso, tú sabes, cuando nos descalifican, por ejemplo. Exacto. Que nos dicen, por ejemplo, a ti te toca cantar una alabanza, vamos a decir la iglesia, Sí. y todo el mundo te dice, wow, qué bien, y una sola persona te dice a ti de que yo no sé, porque esa como que tu voz no da para esa alabanza, pero a todo lo demás le gustó y tú viste la reacción de la gente. Sin embargo, esa sola persona que te descalificó es la que tiene como un efecto en ti. Exacto. Y tú te mantienes con eso. Imagínate tú cuando se trata de un niño. Así es, porque mucha gente piensa como que porque es un niño, el muchacho esto. No, todo lo contrario. Los muchachos no es gente. Sí, hay mayor, un sentir por la inocencia. Ajá.
donde una palabra puede herir, y mucho más cuando viene de la persona que tú amas, de tu padre o tu madre, que es un modelo para ti. Y tú te vas a creer lo que ellos te dicen, ese es el peso que tiene la palabra. Eso es lo que pasa. Tal y cual lo dice la Biblia. Lo que tú decretas con tu boca tiene un gran poder, y especialmente cuando se lo dices a un niño o una niña. Exacto. Porque se lo van a creer. Y ustedes saben que la palabra destruye, la palabra construye y también destruye. Sí, exactamente. De acuerdo al tipo de palabra. De doble filo. Y decirle a otro que no sirve, imagínate, se lo va a creer. Decirle, este muchacho sí es un loco, no le hagan caso que es un loquito. Ya tú sabes que vas a tener un loquito para el resto de tu vida. Igual que cuando tú, con tus palabras, los edificas a tus niños, diciéndole lo positivo, lo bueno, para promover eso en ellos. Y que al final se lo llegan a creer y por ende sea un resultado real en su vida. Así es, así mismo es. Y se da también el caso de cuando los padres no solamente le dicen estas cosas negativas a los niños, sino que también no le predican con el ejemplo. Con el ejemplo. Ese es otro detalle. Tú decirle, por ejemplo, tú a tu hijo lo castigas porque te diste cuenta que cogió algo que no era suyo. Y tú, ¿y dónde tú conseguiste eso? Eso estaba en la casa del vecino, y luego tú te das cuenta que se lo llevó sin permiso, por no decirlo de otra forma, de donde el vecino. Sin embargo, el niño ve, a veces hay padres o madres que andan con los niños y le dicen, coge eso, coge estos limoncillitos, esta cosita, y llévatelo, que fulano no está mirando. Pero luego tú no quieres que el niño robe. Exacto. Eso se aplica a la honestidad, a la mentira, a la hipocresía, a todos los valores. Se aplica el ejemplo. Creo que la mayor instrucción que podemos darle a nuestros niños, el ejemplo. Lo que no queremos que ellos hagan, no hacerlo nosotros. Mostrarle a ellos, no es tanto hablarle, lo que uno siempre le dice y le corrige, sino también que tú seas el ejemplo, porque ellos siempre te están mirando. Exacto. Siempre están viendo lo que tú haces. O sea, ven más y toman ese modelo que lo que escuchan. Entonces, por eso es que debemos ser un ejemplo en sentido general para nuestros hijos, porque verdaderamente eso es lo que te enseña. Eso es lo que enseña a esos futuros a jóvenes y adolescentes. Lo que tú le enseñas con tu propia vida es el ejemplo más grande. Y creo que es un punto bastante importante. Sí, porque por ejemplo la Biblia dice, instruye al niño en su camino, claro, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto está en Proverbios 22:6. Pero instruir al niño, porque hay personas, por ejemplo, es muy común aquí en este país, en los barrios, que mandan a los niños, inclusive yo estaba en una reunión familiar en estos días con la familia de mi esposo y hablaban sobre eso, que mandan a los niños pequeños a las escuelas bíblicas. Pero tu vida, la vida que porque estoy hablando de personas que no son cristianas, ¿verdad? Ni creyentes, y lo mandan al catecismo o a la escuela bíblica, pero ellos no practican una vida de fe. Exacto. Entonces, cuando tú mandas a tu niño a la escuelita bíblica, y en la escuelita bíblica le enseñan que Jesús murió por ellos, que deben portarse bien, obedecer a sus padres, no decir malas palabras, no decir mentiras, pero cuando el niño llega, te encuentra a ti en una discusión, por ejemplo, con su papá o con su abuela o con otro familiar, el niño está viendo otra cosa. Entra en una confusión. Sí, porque tiene esas dos ideas contrarias. ¿Qué es lo que por fin yo debo hacer? Se me instruyó allí, pero llego aquí en mi hogar y encuentro todo lo contrario. Entonces, ¿hacia dónde? O sea, ahí crea una inestabilidad. Entonces, ese instruye su camino, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no es solamente una instrucción de palabra, de boca, sino de acción. De acción. Que el niño pueda ver ese ejemplo. Sí, la instrucción en ese caso también, que se refiere la palabra, yo entiendo que también enseñarle sobre Dios, al temor de Dios, enseñarle, mostrarle con lo que yo estoy haciendo, que es lo que tú dices, cómo deben con la ellos, vida que yo estoy llevando.
ser un modelo para ellos. Esa es la instrucción en términos de fe. Ajá. ¿Entiendes? Pero también Es como que las dos cosas van de la mano. van de la mano y enseñarle sobre Dios. la palabra, desde pequeño. Enseñarle a orar. Sin irnos al extremo de acuerdo a la edad. Sí, sin fanatizarnos. Porque ahí entramos ya en otro conflicto. Yo he tenido experiencia en mi trabajo con los niños, que ha sido mi fuerte en mi vida profesional, de que, por ejemplo, hay una actividad y los padres llevan una fe o una creencia que no celebran una festividad. Fiestas paganas, como le dicen. Pero entonces, por ejemplo, hay un drama, por decirte algo, de los niños, o una celebración, una pequeña obra, lo que sea que conlleve a esa conmemoración. Entonces, los padres, porque ellos son o tienen esa creencia, le imponen al niño, aunque quiera, que él no va a participar. Entonces, los niños me decían, profe, yo quiero estar, yo quiero participar. Su madre decía, mi hijo no participa en eso, porque aquí en este hogar o en esta casa no creemos en eso. Ajá. Yo pienso que conforme a la edad hay que dejar que el niño viva un poco su inocencia, que viva un poco su etapa, porque al fin y al cabo tú puedes criar a un niño como lo críe. Me estoy hablando de creencia, y en X de ellos van a tomar una decisión. Sí, en qué van a creer. Eso es así. No digo con eso que no sea instruido conforme a la fe, sino los extremos son peligrosos, que no permitan que el niño viva la etapa que le corresponde en ese momento. ¿Me entiende? Imponerle todo tipo de regla, de creencia muy exagerada podría hacerle más daño que bien. Con respecto a ese tema del fanatismo también, tenemos que cuidarnos, además de fanatizar los niños, tener cuidado con nuestro propio fanatismo. Exacto, porque ellos dentro de la iglesia, porque ellos lo viven, y también tener cuidado en nuestras prioridades. En las prioridades. Porque es verdad, Dios está primero. Yo lo hablé en mi video de la pirámide del cristiano. Dios primero que todo, pero está tu familia primero, tu esposo, tus hijos, antes que el ministerio. Y no es que tú vas a dejar de llevar tu ministerio, ¿verdad? Por dedicarte a tu familia, pero sí en ciertas circunstancias evitar que tu entrega al ministerio pueda lacerar tu familia y la crianza de tus hijos. He escuchado de hijos que dicen que Dios o la iglesia o el ministerio les ha robado a sus padres. Y esto lo que provoca es que ellos se alejen no quieren saber de religión, de Dios, de congregación, de nada que tenga que ver con la fe, porque entienden que esto fue lo que destruyó su familia o no permitió que tener una familia funcional, porque lo que tuvieron fue la ausencia de uno de sus padres por su entrega con el ministerio. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque está bien, con tu ministerio tú estás ayudando a que se salven almas, pero si se pierden las de tus hijos, tú tienes que dar cuenta a Dios por eso también. Sí, muy cierto. Muy cierto, tengo experiencia sobre eso, de un abandono en lo que es la atención y las necesidades básicas de los niños por atender al ministerio. Ajá. En una manera extrema. Ejemplo, una madre que llega de una reunión, pero al ratito, que apenas le da tiempo a vestirse, bañarse y eso, tiene otra actividad, vigilia, y amanece o llega de madrugada, queda el más grandecito con los más pequeños, pero ahí no hay una cena bien preparada, chequear cómo se acostaron, la atención, la compañía de esos niños que se sienten entonces abandonados. Tú ves, yo pienso que debe haber un equilibrio, donde se le dedique el tiempo a las necesidades básicas tanto de los niños, que en este caso es el tema que nos compete, y ni hablar del esposo, que sería otro tema. Me gustaría que hablemos brevemente directamente sobre las madres cristianas y los padres. Okay. Precisamente porque nosotros como cristianos debemos entender que nuestros hijos, aunque se diga mí, que es un adverbio de posesión, o sea, como que es mío, y que muchos padres alegan, porque no me voy a incluir en eso, son mis hijos y nadie tiene que decirme cómo yo criarlo o cómo educarlo. Ajá. Pero Dios sí en su palabra. Pero ¿qué es lo que se hace en muchos casos? Tomar al extremo la palabra de Dios. Corrección no es maltrato, corrección no es abuso, corrección no es violencia. Trompones. ¿Entiendes? No es trompones, no es jalón de oreja, no es jalón de cabello, no es explotar al otro que caiga por allá. O sea, los extremos son malos, son peligrosos, aún tomados de la palabra. Entonces, por eso duele mucho, y lo voy a decir, tú ves las madres en la propia iglesia entrarle a los niños a trompar y a galletas.
o sea, en la propia iglesia. Cierto. Lo ideal sería que los niños pudieran, dependiendo de la edad, ser separados en el momento del culto. Los niños ya tienen de por sí que vivir una experiencia que prácticamente es de adulto todavía, porque el tema, de la manera en que se está dando para los adultos, no es el tema que se Como da se da para los niños, claro. Como se aborda, y esto al niño y la niña les resulta aburrido. Sí. Por ende, aparte de eso también, cuando el niño está inquieto, Porque por también el tiempo. El tiempo, que nosotros duramos 3 horas, ya un niño. Y se supone, porque por ejemplo nosotros como adultos muchas veces cuando estamos en el culto o en el servicio de la iglesia, vamos al baño, tomamos agua, nos ponemos de pie, bostezamos, nos estiramos y muchas veces no queremos que los niños se muevan ni siquiera, y son niños. Sí, sí. Decía sobre eso, Katy, que el Señor sí tiene potestad y autoridad de decirlo. Pero no lo dice solamente en amar al prójimo como a ti mismo. Un hijo es más que un prójimo. Entonces no podemos entender que lo podemos maltratar porque nuestro hijo es un prójimo y nos tiene que doler mucho más que cualquier otro prójimo. Exacto. Entonces, ser comedido en la corrección, no ser tan, controlar las emociones, sí, en el momento de corregir a nuestros niños en la iglesia. Y de ahí se desprende, Katy, ya para ir como quien dice cerrando, ¿verdad? Se desprende el tema que se ha puesto muy de moda, de que cuando tú tienes que tener a los niños por diferentes circunstancias dentro de la iglesia, tú le das el celular. También. Dependiendo de la edad, o una es para que él se entretenga y esté tranquilo. Entendemos, ¿verdad? Esa parte la entendemos. Ajá. Pero ya a X edad, ya el niño debe ir comprendiendo que la iglesia es un lugar que hay que respetarlo y que de alguna manera hacer silencio. Irlo instruyendo en que vayan respetando la casa de Dios también. Aparte del celular. Pero acorde a su edad. Acorde a la edad. Sí, eso es demasiado importante. Un niño de 2 o 3 años no te va a durar tanto tiempo escuchando una prédica, un mensaje. Porque eso es así. Es un niño pequeño y además está escuchando algo que no le llama la atención, que no le interesa. Exacto, no le interesa. Eso es así. Entonces, en sentido general, ya para ir cerrando prácticamente, es bueno recordar y tener en cuenta que la forma, porque así mismo como hablamos al principio de las palabras que le decimos a nuestros hijos, también la forma de corregir. Aunque la Biblia manda a corregir con vara, no se refiere a dar golpes desmedidamente. La Biblia se refiere a corregir con entereza, a corregir con una actitud, ¿verdad? Porque también se comete el error de ser amigos de nuestros hijos y no somos amigos, somos padres. Y tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Entonces, esta corrección o sea, hay muchas formas en las que podemos corregir a nuestros hijos, que no tenemos que llegar a los golpes, ni al maltrato psicológico, ni a ningún tipo de maltrato, sino que en primer lugar el niño, desde que vaya creciendo, vaya conociendo lo que está correcto y lo que no, para que pueda ir teniendo esas ideas. También instruirlo en las cosas de Dios, enseñarle quién es Dios, pero enseñarle por el lado del amor. Con amor. De Dios es amor más que Dios castiga, porque mucho también se utiliza eso, de que Dios castiga y de que tú no debes hacer esto porque Dios castiga. Y la idea es, tú debes hacer esto, hacer lo que está bien porque amas a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en este sentido, quiero recalcar que no solamente en tiempo de la iglesia, sino en la casa y en toda circunstancia, tener cuidado con la forma como tratamos a nuestros hijos, porque mientras el niño está bajo tu cuidado y el adolescente y aún el adulto, el corazón de tus hijos está en tus manos y tú puedes, como decíamos ahorita, construir o destruir en la vida, dentro de la vida, dentro en ese ser interno que es tu hijo o tu hija. Yo para cerrar también quiero sintetizar recordándoles que nuestros hijos son hijos de Dios primero que de nosotros. Herencia de Jehová, sí, dice el Salmo 127. Por tanto tenemos que amarlo como a nosotros mismos y a nosotros no nos gustaría que nos maltraten de esa manera, que nos golpeen, pero al que menos le gusta es a Dios, aunque te haya dado ese hijo o esa hija. Y por eso es que debemos de tener cierto control y cierto amor ante todo para corregir. No estamos diciendo que no se corrija, sino la forma de hacerlo de la forma correcta. Es lamentable que algunos padres cristianos le dan unos golpes
a sus hijos, que verdaderamente resta mucho en lo que Dios nos manda, que es al amor. Hagamos más el diálogo, dialoguemos más, lleguemos a acuerdos, negociemos, que ustedes saben cómo está esta generación, negociemos con nuestros hijos, porque al fin y al cabo después le pierden el temor a los castigos, a los golpes, y se convierten en unos niños que nosotros mismos no podemos controlarlo ya de ninguna manera. Todos los extremos son malos, así es que vamos ya a cumplir con la palabra, pero de la manera en que el Señor verdaderamente le agrada. Antes de leer la palabra aquí que tengo en Efesios, quiero concluir diciendo que muchas veces entendemos que los niños son adultos y tratamos a los niños no como si fueran adultos, como no trataríamos a un adulto. Un influencer que yo vi en las redes sociales, él hizo un ejemplo de que una visita estaba en su casa y él le había brindado una bebida y a la persona se le botó en la mesa. Y la persona dijo, ay, se me botó. Él le dijo, no te preocupes, no pasa nada, yo lo limpio, y fue y lo limpió. Sin embargo, cuando fue a su hija que se le botó, ay, pero tú, muchacha, tú no tienes cuidado, mira cómo se te botó eso. Y estamos hablando de una niña que además es su hija, se supone que es más que esta persona que está visitando. Entonces, en primer lugar, recordar que son niños o adolescentes, que son aún peores, y que no son adultos. Y también fíjate cómo tú tratas a los adultos que tú no tratas a los niños, o al revés, cosas que tú haces con los niños que no harías con un adulto. Entonces quiero concluir leyendo en Efesios capítulo 6, que hay recomendaciones tanto para los hijos como para los padres, y muchas veces nos enfocamos solamente en la de los hijos y olvidamos que para los padres también hay recomendaciones. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como esta disciplina y esta amonestación son del Señor, y el Señor es amor, pues vamos a corregir con amor. Con amor, así mismo, porque toda esa violencia, ese maltrato deja una marca regularmente de por vida, y además los niños son vulnerables, no se pueden defender. Tú le das una pata que lo tira por allá y ellos son inocentes. Es doloroso el maltrato a los niños en esta generación, fuera y dentro del Evangelio, y eso tenemos que irlo trabajando. Amén. Dios les bendiga. Amén. Entonces vamos a concluir con una oración. Amén. Por favor. Le toca a usted, señorita. No, yo oré al inicio. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Padre, de enviar este mensaje que esperamos que en el nombre de Jesús sea de edificación para los padres y las madres que tienen sus niños, especialmente, para que ellos puedan sentir que este mensaje viene de Dios, no de nosotras, y que puedan edificar sus vidas, Señor. Y te pedimos también, Padre Santo, por toda la familia, que puedan ser unidas, Señor, que tú seas tú, Padre Santo, aleluya, estableciendo tu orden en estos hogares, en esta familia de estas generaciones, Señor, y tocando cada uno de los corazones de los padres y las madres, cristianos y no cristianos, para que la formación en sus hijos sea más de amor y de comprensión y de empatía. Ponernos siempre, Señor, bajo tu gracia en el lugar de los niños, y recordar cuando nosotros también fuimos niños. Bendícenos, Señor, con tu amor, hoy y siempre. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén, en nombre de Jesús. Recuerda que si quieres ver un cambio en el mundo, comienza por ti, por tu casa y por tu familia. Si este contenido te parece de edificación, por favor, compártelo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre. Y recuerda, Dios es el final, literalmente. Bye bye. Amén.